Esta mesa 8 se llama Gobierno y vamos a tener como ponentes a Leandro Menuchín, a María Cecilia Munera López y con una tercera ponencia a Carolina Chiodi y Lucas Sousa. Lamentablemente, el cuarto ponente, Rubén Sepúlveda, Vanessa Barroso y María Jesús León, no han podido asistir. Entonces, vamos a darle el lugar a Leandro con su ponencia Construcción y Política, Saberes Técnicos Populares, Infraestructura de Sociabilidad y Derecho a la Ciudad en América Latina. ¿Leandro? Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Lo que voy a presentar hoy es parte de un proyecto macro que trabaja prácticas constructivas en América Latina y uno más específico financiado por la Secretaría de Investigación de Ecuador con una beca Prometeo sobre la materialización del derecho a la ciudad. La foto que ven ahí es de la zona de Monte Sinaí, en Guayaquil, en Ecuador, y a mí me impactó mucho y de alguna manera me permitía reflejar algunas de las cosas que voy a trabajar hoy, porque pensaba y mostraba e ilustraba cómo el momento de materialización en la instancia de la construcción están atravesadas por una politicidad que no siempre se registra. De alguna manera, Monte Sinaí, o parte de la zona de Monte Sinaí, quedó excluida de la circulación de materiales cuando la población que habita los asentamientos, y cerca de 150.000 personas, en su gran mayoría tiene saberes constructivos. Entonces, una de las cosas que voy a tratar de trabajar es cómo la construcción, que si uno podría ir avanzando hacia una teoría política de la construcción, se podría pensar como una instancia emancipadora, está trabajando en claves de segregación y exclusión también. Un poco la estructura de la presentación de hoy tiene 6 partes, el último punto es la conclusión. Lo que a mí me gustaría empezar es remarcando los límites de la instancia normativa del derecho a la ciudad, y para eso lo que voy a intentar realizar es una injusta simplificación de las derivaciones lefebvrianas del concepto para mostrar cómo de alguna manera todo lo que se fue rescatando en términos de políticas públicas y formulación de políticas públicas ha ocluido el momento constructivo como un momento esencial, como una dimensión esencial del derecho a la ciudad, y voy a intentar volver a Lefebvre y encontrar las claves para poder justificarlo teóricamente. De alguna manera eso van a ser punto 1 y punto 2. Y el punto 3, de alguna manera me voy a ir avanzando ya hacia cómo se ve la tensión entre construcción y política en América Latina, trabajando muy por arriba algunas claves que me permitan después fundamentar por qué hay que recuperar la potencialidad política de la construcción y sobre qué clave se puede hacerlo. Y la primera es que hay una socialización de los créditos, una especie de financiarización del sujeto en frente a la instancia constructiva, que se ve muy claramente como una especie de paradoja que instalan los gobiernos de izquierda en América Latina, y esto Rolnik lo trabaja muy bien para el caso brasilero. Hay una creciente internacionalización del momento constructivo, al mismo tiempo que aún cerca del 90% de la clase trabajadora vinculada a la construcción trabaja en microempresas de la construcción. Entonces, este movimiento casi que podría parecer casi antagónico. Y lo que voy a intentar de alguna manera en el cuarto punto hacer es justificar por qué hay que recuperar de esa visión casi técnico-racionalista que se ha instalado sobre la práctica constructiva, recuperarla como una instancia de pura politicidad. O sea, y ahí ir hacia el aporte que pueden hacer los movimientos populares, los movimientos sociales vinculados a las prácticas constructivas. Y el concepto que voy a introducir para poder ilustrar este movimiento, o sea, de cómo recuperar
la potencialidad política de la construcción es a través de la idea de saberes técnico-populares. Y lo voy a ilustrar, espero que también muy rápidamente, a partir de un caso de estudio que vengo trabajando hace ya 3 años, que es un movimiento social en Rosario, Giros, que como había anticipado Jordi esta mañana, es el movimiento que impulsó la prohibición de extensión de barrios cerrados en Rosario. Y como punto final, de alguna manera voy a intentar resaltar la necesidad de ir hacia un nuevo lenguaje de políticas públicas que encuentre en el momento constructivo una instancia, si se quiere, transformadora, o como Jordi decía de la mañana, insurreccional. Si yo tuviese que simplificar así muy casi a lo loco el devenir conceptual del derecho a la ciudad, podría marcar 3 momentos claves del devenir del concepto propiciado por Lefebvre en el 68 a partir de esos artículos sobre el derecho a la ciudad. Y lo que me gustaría en esta lámina es de alguna manera mostrar cómo fueron esos momentos, pero al mismo tiempo ir combinándolos con los aportes teóricos. Entonces, si en un momento uno puede pensar que Lefebvre lo que está llamando la atención, no solo sobre el artículo del 68, sino ya lo que venía trabajando sobre autoproducción y autogestión en el 66, es esta idea de pensar que hay un derecho sobre transformar el territorio en el que uno habita, como elemento fundante del derecho a la ciudad. Hay un derecho a participar de manera activa en las instancias decisorias que transforman el espacio urbano. Sobre los 80, y hay un artículo muy importante en el aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre en el 89, que casualmente también mencionaba Jordi esta mañana, donde Lefebvre radicaliza o va hacia una radicalización del concepto de ciudadanía. Y ahí recupera otra vez la idea del derecho a la ciudad para pensar instancias de redistribución. Lo que yo planteo como una nueva instancia teórica, si se quiere, pero que de alguna manera ni siquiera es tan nueva si uno revisa los textos lefebvrianos del 60 y el 70, es que lo que se fue diluyendo con los procesos históricos de apropiación en América Latina fue una instancia de autogestión y de autoproducción, que estaban presentes en el 60 en las primeras elucubraciones teóricas de Lefebvre, pero que se van perdiendo en la manera en que fueron apropiadas. ¿Y cómo fueron apropiadas? Hay un momento en América Latina que se inicia justo con la difusión del texto, que se puede denominar teórico revolucionario, o sea, de cómo van viajando las ideas de Lefebvre hacia América Latina, que muy rápidamente son tomados por movimientos sociales y se lo apropian, y hay un momento movimentista del derecho a la ciudad en los 80, a principios de los 90, y nosotros empezamos, uno podría tomar simbólicamente la Constitución de Brasil en el 88, una instancia normativa en América Latina del derecho a la ciudad, que si se abre en el 88 pasa por Colombia y toda la revisión del 97 en cuanto a la necesidad de recuperar plusvalías y pero prosigue en Ecuador en el 2008 con la reforma constitucional. O sea, hay una instancia normativa que ya lleva 20 años en donde se va consolidando y cristalizando la figura del derecho a la ciudad. Como puntos claves del derecho a la ciudad, teóricos que se van incorporando y van tomando reflejo práctico en políticas públicas y van influenciando la formulación de políticas públicas, está la invención de instrumentos participativos, de instancias decisorias sobre la producción del espacio urbano, está la implementación de captura de plusvalía en la recuperación del llamado lefebvriano a pensar instancias de redistribución, y lo que se coló como elemento clave de pensar el derecho en la ciudad, pero que no necesariamente estaba explicitado. En todo caso, era lo contrario de lo que estaba diciendo Lefebvre, de descomodificar la producción del espacio urbano, es la invención de instrumentos financieros para la producción del desarrollo urbano en el nombre del derecho a la ciudad.
sea, vamos a ir por más vivienda porque supuestamente eso garantiza el derecho a la ciudad y para eso necesito inventar un instrumento financiero que me permita financiar las obras. Pero este es un primer punto conflictivo entre el pasaje teórico y la apropiación práctica política en América Latina. Y esa tensión se ve, mientras que Lefebvre estaba llamando claramente hacia descomodificar, tratar de pensar como no mercancía la producción del espacio urbano o de alguna manera aislar partes del espacio urbano como no transables, valorizando, y lo dice explícitamente, la instancia de uso del suelo. América Latina lo que fue avanzando en el nombre del derecho a la ciudad fue en la proliferación de instrumentos financieros para la garantía del derecho a la ciudad. Y estoy hablando inclusive hasta de instrumentos financieros en sectores populares. Una especie de... O sea, que en todo caso hasta la figura que proliferó en América del Norte, que propició después la crisis de los subprimes, es parte de esta idea. Es Clinton levantándose y diciendo yo voy a garantizar el acceso a la vivienda a las minorías y para eso voy a inventar una serie de instrumentos financieros de acceso barato al crédito. 10 años después todavía seguimos pagando las consecuencias. Voy ahora a avanzar un poco sobre qué es lo que creo que se fue olvidando de las teorizaciones de Lefebvre que pueden servir para ir hacia un nuevo lenguaje de políticas públicas y repensar el derecho a la ciudad en América Latina. La primera es que Lefebvre, cuando habla del derecho a la ciudad, lo plantea en torno a una tensión ontológica. Primero dice que la ciudad es incompleta por naturaleza, siempre está incompleta. Y la segunda es que lo urbano está definido por la presencia ineludible del juego sobre la invención de lo posible. O sea, lo urbano se define por lo incompleto y lo posible. Es decir, es por excelencia una especie de paisaje de experimentación. Esa tensión es la que se va perdiendo y diluyendo, a mi juicio, un poco en la formulación de políticas públicas. Entonces, por un lado, si uno puede imaginar un rombo conceptual en torno al derecho a la ciudad, hay una instancia que propicia la participación, como ya habíamos hablado, un fuerte impulso por la redistribución de los beneficios del desarrollo urbano, y ahí aparece la figura de las plusvalías. Una tercera instancia en donde se va multiplicando las formas de financiar el desarrollo urbano, y lo que yo estoy planteando es que en todo esto lo que se olvidó es la instancia constructiva en sí y la figura de la autoconstrucción o de la autoproducción o la autogestión, como la llamó Lefebvre, que se quedó olvidada. ¿Por qué es importante recuperar esto? ¿Por qué es importante recuperar la instancia constructiva o la instancia de autogestión cuando uno piensa el derecho a la ciudad? Porque lo que se fue, de alguna manera, esencializando o convirtiendo en lo que Latour podría llamar como una especie de caja negra, es el momento y la práctica misma de la construcción. O sea, la desligamos como una instancia técnica, la dejamos de lado como un proceso temporal definido con regulaciones y parámetros, a pesar de que en América Latina el 80% de lo que se construye de manera, vamos a decir, espontánea. Es importante pensar en la instancia de la construcción porque pone en tensión y pone de alguna manera en jaque a los gobiernos que intentaron pensar o introducir el derecho a la ciudad como parte esencial de sus políticas públicas. Y aún en los programas que se presentaron como progresistas en términos de vivienda y producción de vivienda, encontramos el mismo problema de la construcción. Aún en el Programa Federal de Viviendas argentino, en donde se intentó de alguna manera introducir la figura de las cooperativas como una forma para, de alguna manera, revalorizar el trabajo de lo local, introduciendo actores nuevos que no sean las grandes empresas constructoras, tampoco se pensó en el circuito de materiales, tampoco se pensó en las tecnologías constructivas. O sea, de alguna manera sigue esencializado
el momento de la construcción. Y el otro aspecto preocupante asociado a la construcción, vinculado a proyectos, si se quiere, progresistas en América Latina, es la socialización del crédito. Esto se ve muy claramente en el caso brasilero, pero es muy parecido en otra escala completamente distinta en el caso ecuatoriano. El Estado se convierte en un mediador para poder acelerar el endeudamiento popular. O sea, el acceso a la vivienda, el momento constructivo, está mediado por una instancia de financiación que de alguna manera termina desligando o ocultando la capacidad constructiva de los mismos sectores populares que van a estar involucrados en ese proceso constructivo. Vuelvo a la imagen primera de Guayaquil, en donde en realidad, y yo entrevistaba con algunos albaniles que estaban haciendo una obra en los márgenes de Monte Sinaí, en un asentamiento que se llama Ciudad Victoria, en donde me contaban los albaniles que solo 6 personas de las que van a terminar viviendo en ese complejo habitacional estaban trabajando en las obras. Mientras que nosotros sabemos que el 70-75% de las familias que viven o que van a vivir en esa zona tienen un saber constructivo. Entonces, hay un proceso de exclusión de saberes muy importante asociado a cómo se está trabajando el tema de la construcción. Bien. Esto a mí también me impactó mucho en cuanto a la, si se quiere, radicalidad en el proceso de segregación que produce la construcción cuando no se la abre y se la reduce a una instancia racional técnica. En las afueras de este asentamiento en Guayaquil hay una avenida que se llama Las Iguanas, en donde proliferan los pequeños comercios que están vinculados a los materiales para la construcción. Bloques de cemento, arena, vigas. Y en el extremo norte, digamos, de esa avenida apareció la primera boca de expendio de una importadora de materiales para la construcción china que trabaja en otra escala completamente distinta. Es decir, inclusive las prácticas ilógicas y materiales que se están utilizando hoy para la construcción popular, de viviendas populares en ese asentamiento de Monte Sinaí, aún van a sufrir presiones de un comercio de otra escala que los va a obligar a cerrar aún a los pequeños comerciantes de la zona, haciendo que la construcción también sirva como un mecanismo para consolidar instancias de exclusión y de desigualdad. ¿Cómo hacer para pensar y poder volver a abrir el momento constructivo como una instancia política? A mí me gustó muchísimo la figura de ecología de saberes de Buenaventura de Sousa, que es muchas cosas, pero es sociólogo, epistemólogo. Y lo trabajo como una forma de pensar que hay saberes populares, técnico-populares, que podrían llegar a iluminar formas de organización, tecnologías de producción, que permitan romper con las lógicas consolidadas, constructivas, particularmente de las viviendas populares. Entonces, por un lado, revisar la ecología de saberes vinculada con la construcción. Por el otro lado, volver al EFEB para pensar que hay en la construcción una forma de pensar autogestión que vaya más allá de la instancia puramente de edificación y que teja patrones de sociabilidad que hoy se van rompiendo, que se van diluyendo. A mí una figura que también me gustaba mucho es de un sociólogo que ahora está viviendo en Yakarta, que es del norte de África, que trabajó mucho en sociología africana, que es Abdul Malik Simon,
que él trabaja la figura del sujeto como infraestructura. O sea, y lo que intenta resaltar de esa manera es que no hay forma de pensar la constitución de sociabilidades si no se la mide a partir de los soportes materiales que atraviesan mecanismos de agenciamiento. O sea, el sujeto atraviesa una serie de soportes materiales que hacen que prolifere su sociabilidad y a partir de ahí teja nodos de asociación. Lo trabaja a partir de comercios en Dhaka o pequeñas lógicas de comercialización y mercados en ciudades africanas. Pero a mí me pareció que era importante para poder recuperar esta idea de los saberes técnicos populares. Gracias. Entonces, me gustaría ir avanzando sobre esta idea de saberes técnicos populares a partir del estudio de caso de Giros que les comentaba al principio. Giros nace en el 2006 bajo una presión muy grande en Rosario de concentración de tierra y se propone, de alguna manera, hacer política desde el territorio pensando a la construcción como una forma de consolidación de identidades políticas. Nace, acá se ve gráficamente, vendría a ser sobre la izquierda, se ve lo que es el barrio de Nuevo Alberdi, que es la base territorial y de acción política del movimiento, y sobre la derecha la expansión de los barrios cerrados en Rosario. Una de las dimensiones que a mí me interesa mucho de los saberes técnicos populares es la posibilidad que tienen de dislocar la primacía de las lógicas y prácticas constructivas establecidas. Cuestiona la jerarquía de actores vinculados a la construcción y despliega una crítica sobre las tecnologías y los materiales utilizados. El movimiento se plantea, cuando ve la crisis habitacional en Rosario, utilizar tecnologías y materiales disponibles y saberes disponibles. Entonces hay una persona que se llama Rubén, que es un experto soldador, puede Rosario, ciudad portuaria, proveer de containers gratis o muy baratos y avanzan hacia la construcción de prototipos de viviendas sociales a partir de containers. Y bueno, ahí no está terminada. Parte que no voy a hablar aquí, pero desde la Universidad de Manchester nosotros tuvimos una participación activa en el apoyo del diseño de estas alternativas y esta recuperación de saberes populares. Este es el trabajo final de una alumna en donde trabaja la posibilidad de expandir la tipología que había desarrollado el movimiento. Es un movimiento que avanza sobre la posibilidad de constituir cooperativas vinculadas a los ladrillos. Hay 48 hornos de ladrillos en el barrio. Y esto no es nuevo, no tengo tiempo de avanzar mucho. Hay un ejemplo frustrado de las madres de Plaza de Mayo cuando contrataron la patente de MODUE para hacer paneles de construcción para vivienda social. Aquí es una foto de la fábrica en Avellaneda. Lo mismo pasa en Guayaquil. Hogar de Cristo hace paneles de caña guadúa de vivienda social y tienen un costo alrededor de $4.000. Es decir, hay formas alternativas de pensar tecnologías constructivas y formas organizacionales. La segunda dimensión que a mí me interesaba resaltar es que los saberes técnicos populares articulan un circuito de valorización local que rompe con las lógicas existentes de distribución de ganancias y plusvalías. ¿Sí? Para poder movilizar estas tecnologías constructivas, las formas organizacionales de comercialización de estos productos es completamente alternativa. El movimiento no trabaja con lógicas de sueldo o jornadas laborales tradicionales. Es decir, pero si uno va al caso de Guayaquil o trabaja otros modelos que se van reproduciendo, el momento constructivo empieza a proveer dos salidas. Una es una instancia de sociabilidad por un lado y por el otro es una forma de entender la circulación de materiales a partir de su valor de uso y pensar lógica alternativa de intercambio. Otra de las cosas que produce el movimiento que tiene un tambo es un dulce de leche que creo que es manjar, le dicen aquí, que se llama Tan violentamente dulce. O sea, yo no adentré demasiado en la ideología del movimiento, pero es un movimiento fuertemente inspirado en los movimientos de izquierda latinoamericanos, gramsciano, y el dulce de leche es buenísimo. Como decía, es el primer movimiento que logra una ordenanza latinoamericana de provisión de viviendas de barrios cerrados en América Latina,
con esta misma lógica, ¿no? de pensar que el territorio tiene, como decía Jordi de la mañana, puramente una instancia de uso, que no debe ser transable. La tercera dimensión, que para nosotros, que para mí es particularmente muy importante, es introduce la posibilidad de ligar al sujeto productor con las potencialidades de uso del objeto o producto y desarticular la ubicación, impartición y distribución de conocimiento. Lo que se ve en el movimiento, hicieron una escuela, que es la que ven ahí, se llama Escuela Ética, es la primera escuela popular de la provincia de Santa Fe, pero la posibilidad que les dio la construcción de la escuela es poder empezar a enseñar módulos de construcción que van a estar vinculados con las tecnologías que se, de alguna manera, desarrollan en el barrio para poder reproducir en lo local ese saber constructivo. Entonces ahí también, ahí está una foto de afuera de la escuela. Ahí también con la universidad pudimos tejer un lindo intercambio en donde desarrollamos junto con las maestras, junto con los alumnos y el movimiento, un modelo alternativo, o sea, una evolución y una expansión de la escuela porque necesitaban nuevas aulas, básicamente. Y este es el modelo final que logramos, ahí está, este es un render de la escuela puesta en el territorio. Y el último elemento es introduce lo posible como un espacio efectivo y práctico de experimentación. Y acá vuelvo a lo del Lefebvre. O sea, lo que están tratando de hacer es si nosotros experimentamos con materialización como una forma de pensar lo político. Presenta la futilidad, o sea, a mi juicio, de las oposiciones entre soluciones constructivas artesanales y sistemas constructivos industrializados. O sea, impone a las agencias estatales a repensar el lenguaje a partir del cual van a formular políticas públicas y qué actores y qué instrumentos financieros y qué tipo de apoyo van a dar. Es decir, abre una posibilidad de pensar que al recuperar estas prácticas, estos saberes y estos actores, es un vehículo para pensar lo que Jordi decía, por ejemplo, hoy a la mañana, intentar recuperar o ocupar instancias de formulación de políticas públicas, particularmente vinculado a lo urbano. Notas finales, y no me paso más. Si no se van hacia una recuperación de estos saberes técnico-populares, la construcción corre el riesgo de caer en lo que desde Zizek hasta Eric Swinger o Rancière han trabajado en la figura de lo pospolítico, ¿no? O sea, que la construcción quede consensuada como una instancia técnico-racional, donde no pasa nada, donde lo mejor que se puede hacer es mejorar la calidad de productividad de las grandes empresas, pero perder todo este tejido de sociabilidad que estaba detrás. A mi juicio, una cosa importante es abordar el derecho a la ciudad de las prácticas. O sea, me parece que hay que hay que bajar un poco la consolidación normativa del derecho a la ciudad y empezar a entender que la evolución, inclusive de regulación y normativa del derecho a la ciudad, va a estar ligada a la recuperación de las prácticas. El desafío de incluir las dinámicas de prácticas constructivas alternativas en el lenguaje de nuevas políticas públicas. Y a mí me parece que ahí está otro desafío. Si aprendemos cómo se diseminan, cómo se consolidan estas nuevas prácticas y estos nuevos saberes alternativos, también van a emerger y también se puede pelear por la emergencia de un nuevo lenguaje para las políticas públicas. Y lo segundo es que si uno puede recuperar el rol y la actividad de estos actores, también se va a empezar a alterar la lógica de implementación de políticas públicas. No como una instancia diciendo, bueno, escuché a los movimientos sociales en un foro, en una reunión, hice una charla de café, les di unas galletitas y se terminó la instancia participativa y ahí se acabó. Me parece que va a haber que recuperar y va a haber que revisar el rol que ocupan los movimientos populares a la hora de implementar políticas públicas. Y lo dejaría ahí para no irme de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Y como ven, nos ha entregado algunas coincidencias que tenemos en Lima y unos factores o elementos nuevos de estudio como para retomar el derecho a la ciudad que se toman nuestros técnicos populares de Lima, principalmente de provincias, de donde vienen estos técnicos, ¿no? Ahora voy a presentar a nuestra segunda ponente, María Cecilia Munera López,
con su ponencia Derechos emergentes en un proceso de construcción social del hábitat en 3 comunas de Medellín, logros y retos. Mil gracias a todos por estar aquí presentes. La presentación que les voy a hacer tiene básicamente 2 partes. En la primera parte es una aproximación de carácter conceptual, no con el fin de darles cátedra a una clase, sino al contrario, para precisar elementos del lenguaje y saber de qué estamos hablando y lograr un mejor entendimiento. En la segunda parte ya me concentraré en el caso concreto, que es el ejercicio de construcción social del hábitat en 3 comunas de Medellín, y aquí voy a estar alternando la propuesta metodológica con los resultados concretos para evidenciar un poco este asunto de la emergencia de los derechos en este proceso de construcción social del hábitat. Para iniciar, pues yo creo que varios volvimos al Lefebvre. Realmente para mí fue impactante como volverlo a retomar y encontrar, saco esta cita textual: el derecho a la ciudad se manifiesta como una forma superior de los derechos, derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar, el derecho a la obra, a la actividad participante y el derecho a la apropiación, muy diferente al derecho de la propiedad. ¿Por qué retomo esto? Porque realmente encierra algunos de los ejes estructurantes de la propuesta de construcción social del hábitat, que realmente me hacía pensar que en vez de hablar de derecho a la ciudad podíamos hablar también mejor del derecho al hábitat y al habitar humano, que tiene realmente unas connotaciones, diría yo, mucho más fuertes y de mayor potencialidad en el ámbito de lo político. El derecho a la libertad, libertad de permanecer en un territorio, también de movilizarse por él. La individualización, porque no es el individualismo, sino que es rescatar la percepción, los sentimientos, las emociones, la cotidianidad desde los sujetos concretos, pero que también son capaces de construir en los colectivos, es decir, en formas de socialización y vincularse también al asunto desde lo político a las políticas. Y lo que él plantea, Lefebvre, como el derecho a la obra, la actividad participante, como un elemento central, el asunto de la participación, que es complejo, no vamos a profundizar demasiado acá, y que también se retoma en la incorporación de los derechos humanos emergentes, ya desde Barcelona en el 2004 y luego en el Foro de Monterrey en el 2007, que retoma el asunto de la participación ciudadana. Arranco con las nociones que les había dicho. Construcción social del hábitat. Un poco una aproximación a una noción tendría que ver con lo siguiente: se relaciona con el conjunto de dinámicas y acciones orientadas por intencionalidades y horizontes de sentido, compartidos por habitantes organizados y sus representantes directos, lógicamente en interacción con otros actores. Aquí tienen que ver los habitantes concretos, quienes habitan en los territorios, con sus saberes, con sus conocimientos directos sobre el territorio y particularmente con el conocimiento de cómo se habita, es decir, de su forma de habitar. Este concepto se nutre de otros 2 conceptos bastante gruesos: el concepto de hábitat desde el habitar humano y el concepto del desarrollo como construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente contextualizada. 2 conceptos que hemos venido trabajando en la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional. En primer lugar, el concepto del hábitat, retomo lo producido por la profesora María Clara Echeverría, de hecho estas diapositivas son de la profesora, como un aporte también en este asunto conceptual. Cuando ella habla del hábitat, habla siempre del hábitat del habitar, es decir, retoma todos aquellos procesos derivados de las diversidades de los sujetos, tanto individuales como colectivos, que tratan de expresar en los territorios sus sentidos de vida. Y esto va más allá de simple y llanamente tratar de satisfacer unas necesidades, sino que apuntan también a la realización humana. Ella señala básicamente unos 5 elementos en estas lógicas del hábitat y el habitar humano. Resalta el tema de los habitantes como tema central, pero también sus hábitos, sus como costumbres, sus hábitos
como las prácticas incorporadas ya en la cultura, y las habitaciones, lógicamente, los habitáculos que casi siempre desde una mirada reduccionista se plantean como los hábitats. Es un componente, pero también el asunto de la habitabilidad y lo que significa la calidad habitacional. Estas lógicas del habitar humano se van a expresar, dejan trazos en el espacio, en el tiempo, en los territorios, que serían las tramas del hábitat humano. Esta imagen es muy interesante, este es un fósil, esta diapositiva también es de María Clara, y lo que interesa en esta imagen, que es el fósil más antiguo de una telaraña, es como retrotraer la idea de que el hábitat de las arañas se producen desde el mismo cuerpo de la araña, de allí sale la producción del hábitat. El hábitat, ya lo estamos diciendo, se produce. Y ya lo decía también el compañero, en América Latina hemos constatado, y eso es uno de los aportes importantes de las investigaciones del HIC desde el año 70, la producción social del hábitat. El 70% de las ciudades en América Latina han sido producidas por las lógicas mismas de los habitantes. Sin embargo, como lo decía también el profesor anterior, muchos de estos procesos son dados de manera espontánea, no son procesos planificados. Para nosotros, distinguir cuando un proceso es espontáneo y cuando es realmente orientado por una intencionalidad, proponemos la noción de construcción social del hábitat. Cuando estamos hablando de construcción social, estamos hablando entonces de procesos intencionados. Hasta el presente se reconocen sobre todo procesos desde el Estado y desde los sectores privados, desde el sector privado. Y muy poco, aparte pues, de algunos proyectos puntuales, arreglar pues, una vereda, una calle, unas viviendas o algunos procesos habitacionales, muy poco como procesos organizados desde las mismas bases sociales. Entonces un poco es tratar de realizar estos procesos de construcción de hábitat desde las mismas bases sociales. Una imagen de lo que es la producción de hábitat no intencionada. Esto es un poco el reflejo, no les voy a mostrar la de los procesos intencionados, que ya ustedes, por lo menos en Medellín, creo que conocen bastante esas imágenes desde el Estado. Aquí quiero resaltar, cuando estamos hablando de intencionalidad, traer un concepto que resulta absolutamente clave en esta propuesta. Y es darle cara a estas intencionalidades, porque hablamos de el Estado está un poco siguiendo las lógicas de la globalización, de las dinámicas del capital, de los procesos neoliberales. Pero resulta que casi ninguno de los gobernantes va a aceptar que le está haciendo el juego al neoliberalismo, pero todos van a aceptar y a defender que están propendiendo por el desarrollo. Cuando estamos hablando de intencionalidades, y esto tiene que ver con la semántica misma del concepto de desarrollo, estamos hablando de un proceso de transformación de unas realidades para alcanzar unas finalidades. Esa es la básica, la semántica del desarrollo. ¿Pero de qué desarrollo estamos hablando? Entonces, esto ya lo conocemos, pero simplemente lo que queremos es tomar conciencia de que el desarrollo se ha configurado como discurso y como tal justifica muchas de estas acciones intencionadas de intervención urbana en las ciudades y que realmente muestran los resultados que desde el punto de vista de la perspectiva del desarrollo convencional, que apunta fundamentalmente al crecimiento económico, tienen sentido para esos actores. Frente a este enfoque, hablamos de enfoque porque ese focus es un atractor, planteamos una nueva concepción del desarrollo, en donde no hay una sola intencionalidad, no hay una sola finalidad, sino que estamos hablando de las posibilidades de configurar horizontes de sentido múltiples a partir de unos referentes territoriales e históricos concretos. La propuesta nuestra la hemos denominado el desarrollo como construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente contextualizada, y hay pues ya un texto que respalda la propuesta. Un poco sintetizando esa propuesta en este esquema, podemos decir que uno de esos elementos importantes es la recuperación histórica, es decir, aquellos elementos que permanecen en la memoria del pasado,
asuntos de la historia de los habitantes en su territorio o en otros territorios, pero que siguen siendo significativos, elementos del presente y también elementos de proyección en el futuro que tienen sentido, porque el desarrollo como crecimiento económico para la mayoría de los habitantes no tiene sentido. Estos procesos son orientados por los sujetos individuales y sobre todo colectivos. Cuando estamos hablando de sujetos, estamos hablando de seres humanos conscientes que son capaces de crear una identidad, de orientar esos mismos procesos, de establecer relaciones significativas con otros agentes, con otros actores, pero también con la naturaleza. Y además, otras características que no me voy a detener mucho en ellos, resalto la libertad, la pluralidad cultural como base. No es simplemente que nos toca aceptar la diferencia, es fundante de esta propuesta. Además de la democracia, pero invirtiendo los términos, partimos de una democracia social y cultural que se revierte en una democracia económica y lo podemos observar en estos territorios y finalmente se traduce en unas propuestas en el ámbito de lo político y de lo jurídico. Ético, está dotado de una serie de valores y tiene en cuenta también este asunto de los derechos universales. Y en términos económicos estamos incorporando los términos de la economía comprensiva, más volver a lógicos que a la crematística como arte de hacer dinero. La integralidad, las dinámicas endógenas, que ya se ha hablado mucho, y son procesos territorializados, articuladores de las dinámicas macro y micro. Con esta aproximación conceptual, entonces, entro a hacer un recorrido muy rápido de lo que fue esta experiencia de aplicación, tanto conceptual como metodológica, en 3 comunas de Medellín, la comuna 1 Popular, 2 Santa Cruz y 8 Villahermosa, 3 de las 4 comunas con los menores, con la población que se concentra población con los menores ingresos, de mayores índices de violencia, de mayores conflictividades y también, paradójicamente, donde ha habido mayores intervenciones del Estado, pero donde también esas intervenciones del Estado, a pesar del boom pues, de la ciudad de Medellín como la ciudad más innovadora y de todo lo que, cosas pues, que pueden ser también miradas desde una perspectiva como algo positivo, pero también aquí podemos detectar impactos para la población local un poco negativos y amenazantes de sus derechos básicos. 10 minutos, bueno. Me voy a concentrar solamente en la comuna 2, pues los resultados de la comuna 2, porque fue en la última experiencia y recoge parte de las experiencias anteriores. Esta es la comuna 2, la que está resaltada en rojo, esta es la comuna 1 y esta de acá es la comuna 8, es decir, en el extremo nororiental y centro-oriental de la ciudad. Un poco los créditos institucionales es la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, en convenio interadministrativo con el municipio de Medellín y en coordinación con las 3 organizaciones de base de estas 3 comunas, lógicamente con la participación aproximadamente de 20 a 25 participantes, líderes, representantes de cada uno de los barrios de cada una de las 3 comunas. Este esquema lo tomé exactamente, es una diapositiva tomada del proyecto como una manera también de presentarles a ellos esta articulación de estos ejes conceptuales, lo que les acabo de mostrar, el desarrollo como construcción sociocultural múltiple, la participación sinérgica y los hábitats del habitar como tramas en el territorio. Pero por otro lado estaba este eje contextual y político, porque justamente uno de los elementos del proyecto era tratar de articular las dinámicas desde el ámbito de lo político, lo que ellos vienen ya realizando en sus propios territorios, fundamentalmente a través de allá los llaman los planes de desarrollo local, que son planes de comuna, y los de presupuesto participativo, a las políticas. Y en las políticas resaltamos el Plan Estratégico Habitacional para Medellín, los proyectos del ISBIMED, el Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín, Plan de Ordenamiento Territorial, la Empresa de Desarrollo Urbano y el Sistema Municipal de Planeación. O sea, es una propuesta de articulación de lo político y las políticas, por eso me parece interesante participar aquí en el evento, porque realmente la apuesta es capacitar desde el ámbito de lo político para lograr incidir en las políticas públicas. Desde la perspectiva metodológica es un proceso de investigación, educación, de proposición y de comunicación, teniendo presente lo que ya nos decía también el compañero anterior, la construcción del conocimiento a partir de los saberes acumulados en los mismos participantes. En lo pedagógico resalto el asunto de partir de las mismas vivencias, de lo sensorial, de las percepciones, de lo que ellos tienen como conocimiento acumulado. Aquí en los espacios de análisis de la información
Simplemente lo señalo, no voy a plantear lo que se trabajó en cada uno de ellos. Los talleres era un espacio no solamente de incorporación de estas nociones nuevas, sino también un espacio de análisis, pero estaban también como elementos estructurantes muy importantes los recorridos. En los recorridos se hacía mucho énfasis en la parte de la percepción, lo que olemos, lo que miramos, lo que sentimos, lo que palpamos, cómo saboreamos el territorio, cómo lo vivimos. Los ejercicios individuales, cómo hemos vivido nuestro territorio, cómo lo hemos recordado, cuáles son las experiencias dolorosas, también las agradables, etc. Y los conversatorios. En los conversatorios había también un elemento de análisis, pero mucho más suelto, menos estructurado, menos académico, mucho más de la conversación. Y esto es importante porque esto tuvo un efecto de catarsis. Sobre esto habría mucho que hablar porque se logró una comunicación incluso de habitantes, de personas que participaban en el grupo que habían tenido conflictos porque habían pertenecido a grupos armados opuestos. Y realmente encontrarse ahí en la misma mesa, la cosa no era sencilla. Pero aquí en el diálogo y en el trabajo colectivo también tuvo un efecto de catarsis. Y por último, el asunto de las comunicaciones, teníamos 2 blogs que permanentemente estábamos montando la información que quedaba también para que ellos permanentemente la estuvieran procesando, y los foros de socialización. Recorridos. Hicimos 4 recorridos en cada comuna. Aquí ustedes pueden ver las flechitas, corresponde cada color a cada uno de los recorridos. Hicimos un primer recorrido perceptual, como les decía, y en ese primer recorrido uno de los hallazgos fue identificar 3, lo denominamos así, configuraciones territoriales. No las teníamos previamente identificadas, que son territorios de más alto riesgo, territorios más afectados por los proyectos y territorios relativamente más establecidos o más consolidados. Después cada uno de esos territorios con recorridos se hicieron, en cada una de esas configuraciones se hizo un recorrido. Hallazgos y resultados. La primera, lo que les acabo de decir, se identificaron las configuraciones territoriales, pero también como un hallazgo fue la necesidad, aunque nosotros trabajamos el tema de hábitat de manera muy integral, focalizar por dimensiones. Es decir, hay que prestar atención a las prácticas económicas, por ejemplo, a las prácticas sociales, etc. La identificación de lógicas espaciales y del habitar, tanto desde lo individual como desde lo colectivo, todo eso se iba narrando, se iban haciendo ejercicios, y finalmente la representación espacial fue muy interesante porque casi ninguno de ellos, aún los líderes más curtidos, conocían de planimetría ni interpretar un plano del municipio, entonces se perdían. Entonces fue acercarlos a ese instrumento, primero los mapas mentales, luego la cartografía, y muy interesante, en las 3 comunas se construyeron maquetas, entonces la identificación de ellos con sus territorios y mirar lo absurdo de las divisiones político-administrativas, viendo que realmente para ellos es un único territorio. Eso fue una de las cosas quizás más impactantes, fue un asunto lúdico. Aquí los vemos, las maquetas, bueno, los planos. Siempre que hacíamos un ejercicio analítico, íbamos a los mapas o a la cartografía a ubicar cada uno de los fenómenos. Aquí se están localizando las actividades de la vida cotidiana. Segundo cuerpo de hallazgos. En cada una de las configuraciones territoriales y en cada una de las dimensiones se definieron las potencialidades de esos territorios, también los limitantes, y a partir de allí esto es central, la identificación de los asuntos clave. Decíamos, no piensen en problemas, esto es dijéramos ya un corte con una planeación convencional, no son los problemas, no es el diagnóstico, no vamos a solucionar problemas, vamos a identificar las lógicas del habitar humano. Piensen cuáles son esos asuntos realmente importantes, los llamábamos asuntos clave. Después el equipo académico hizo una reorganización de ellos porque habían cosas muy gruesas, como por ejemplo la defensa de la vida. Aquí lo que hace falta es defender la vida, eso lo decía alguno de los participantes, respetábamos hasta la última palabra. Entonces, de esa organización salió una columna donde estaban los derechos, los principios, algunos de los derechos entonces se desprenden, de los derechos se desprenden lo que llamamos en ese proceso principios, de cada principio asuntos claves, componentes de asuntos claves, elementos de los componentes de los asuntos claves y asuntos derivados de los asuntos clave. Esto es una cosa impresionante, la riqueza. No nos interesa tanto que ustedes
se lleven toda esta información, sino un poco conocer la lógica y cómo esto fue un proceso de inmersión en esas lógicas del hábitat de los territorios. La identificación de tendencias en curso, un poco este fue como para finalizar este momento, desde la perspectiva perceptual. Entonces, en cada uno de los componentes de los asuntos claves, ¿cómo consideran ustedes que va a seguir el fenómeno? Y de allí, si es un fenómeno estructural, si se puede atenuar, si se puede reorientar como tendencia o si puede fomentar, si es un asunto positivo. Entonces, aquí ya encontramos los resultados. Con relación a los, fíjense que esto también es interesante, derechos y deberes. En las dos primeras comunas encontramos, siempre se hablaba de derechos. En la comuna 2, que fue la última, pero ¿por qué de derechos únicamente? También de deberes. No hemos hablado aquí de deberes. ¿Y deberes de quién? ¿Del Estado únicamente? No, de todos. Ellos decían, es que somos todos. Entonces aparecen dos estructurantes, protección a la vida y protección a la diversidad cultural y a la democracia territorial. De aquí se derivan estos 5 principios, de protección a la vida, protección a los moradores y protección a la naturaleza. Y de la protección a la diversidad cultural, la articulación territorial, la gobernanza y la gobernabilidad, institucionalidad y tejido social. De aquí vamos, ustedes pueden en la columna de la derecha, no lo voy a leer, no tenemos tiempo para hacerlo, se desprenden todos los asuntos clave. Yo voy a resaltar en la protección a los moradores, la protección de la estabilidad poblacional en su territorio, tiene que ver con la gentrificación, fue el que escogí y del cual voy a hacer también un poco la derivación. Está también la protección de la salud y la vida, protección del hogar, de la vida doméstica, de la diversidad de los hogares, de la autorregulación de los recursos de la naturaleza, por ejemplo, el agua. Ellos tienen fuentes de agua que no permiten que el Estado conozca dónde están porque se apropiaría el Estado de ellas. Y es un recurso para ellos muy importante. Bueno, podríamos hablar mucho de cada uno de estos columnas de la derecha. ¿Será que de pronto, pues viendo que no están los otros expositores, podemos tomarnos un poquito más? ¿Están Carolina y Lucas? Ah, bueno, no, perdón, no, listo. No, lo que pasa es que tenemos un tiempo. Sí, no, estamos de acuerdo. Bueno, está un poquito... Bueno. Aquí en el amarillo está el asunto clave, componentes de los asuntos claves, elementos de los componentes y asuntos derivados. Componentes del asunto clave, por ejemplo, en el territorio, el desplazamiento de la población forzada, que es por los proyectos del Estado y acciones privadas, pero también el desplazamiento forzoso, que es el de los grupos armados. Entonces, todo lo que se deriva de estas acciones de los distintos grupos que finalmente desplazan la población. Entonces, ¿qué hacer con esto? En las tendencias, por ejemplo, encontramos que muchas de las acciones del Estado pueden ser atenuables, pero estas de los grupos de poder armado no son atenuables, no hay manera de modificar. Y aquí, ¿cómo podría incidir en la columna derecha en cada una de las acciones? Unas imágenes, los más críticos, hay aquí de pronto resaltar en esta casa, que es una guardería, derecho a la alimentación, a la familia, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la felicidad. Bueno, por último, lo último en el proceso fue ya la conversión de estos asuntos claves y de las tendencias en retos. Y aquí es interesante porque también aparecen pues, los retos estructurantes, pragmáticos y operativos y unas modalidades de actuación que tienen que ver con el conocimiento, con la comunicación, con la asesoría técnica, con la incidencia de la normatividad, etc. Es muy bonito cómo de estos retos entonces emergen horizontes de sentido. Cada uno de los horizontes de sentido tiene que ver también con derechos fundamentales. Es una comuna que construye su identidad, transforma e incluye sus diferentes territorios, establece relaciones democráticas, etc. 7 elementos de horizontes de sentido que van a orientar los procesos. Finalmente, ya esto es un poco más convencional, las proyecciones, lineamientos estratégicos de programas, proyectos y posibles intervenciones que aparecen acá ya, pues yo se los dejo, lógicamente en la presentación se puede mirar cada uno de ellos. Empezamos ya a recoger, ya son unos proyectos un poco más englobantes. Por ejemplo, aquí aparece
como lineamientos estratégicos la protección a los habitantes, como lineamientos de programas, los hábitats dignos, saludables y seguros, y un posible proyecto, el del Observatorio de Habitabilidad y Protección a los Habitantes, entendidos como moradores. Un poco lo de las modalidades de actuación que les decía. Aquí hay una imagen que me traje este pergamino ahorita, si tenemos tiempo lo abrimos porque lo podemos medir el conocimiento en metros cuadrados y lineales. Hay por lo menos unos 20, 25 pergaminos de estos que lo que interesa acá es que cada frase que ellos decían la consignábamos. El equipo técnico aportaba, lo volvíamos a llevar a los talleres, ellos volvían a recomponer esas ideas y finalmente teníamos los resultados finales, un proceso de diálogo permanente. Y ya para finalizar, miramos cómo cada uno de estos proyectos, estos lineamientos de proyectos, aquí escojo algunos, para mostrar la posible, cómo se podría articular a cada uno de las políticas del momento, que tienen que ver con el plan de desarrollo local de comuna, con el plan estratégico habitacional, con el Instituto de Vivienda y Hábitat para Medellín, con el plan de desarrollo municipal del alcalde actual y con el plan de ordenamiento territorial vigente. Ya en este momento se está discutiendo el nuevo plan de ordenamiento territorial y ustedes pueden mirar, en verde están las confluencias, en amarillo si es posible o no articular, en rojo diferencias fundamentales y riesgos que este proceso de construcción social del hábitat se choque, en gris hay vacíos y en blanco no aplica. Entonces, ahí un poco podemos mirar lo que sucede con relación a cada uno de los asuntos de la política pública. Un poco como anécdota les cuento que realmente uno de los resultados fuertes de este proceso es la capacidad argumentativa que lograron los habitantes en un proceso que fue un conocimiento realmente casi exhaustivo de sus territorios, de sus lógicas. Estuvimos en territorios que los mismos líderes nunca habían podido estar, también por presiones de los grupos armados. Nosotros decíamos, pero al mismo tiempo es un proceso que fue muy lúdico. Nosotros a ellos al principio les decíamos, queremos que de aquí salga un grupo de dolientes del hábitat y del habitar humano. Y al final nos decían, profes, las defraudamos. Ustedes esperaban un grupo de dolientes y aquí lo que tienen es un grupo de gozantes. Gozarnos el hábitat, que esto no lo asumamos como un asunto de deber o de derecho, de reivindicación formal, sino de reivindicación vital. Mil gracias por los minutos estos. Gracias, María Cecilia. Invitamos a Carolina y Lucas, por favor. Gracias por recordarnos también de que tenemos deberes, María Cecilia. Eso se lo debemos a ellos, que fueron justamente lo que nos dijeron, no fuimos nosotros. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar gustaría de agradecer la oportunidad y después nuestra presentación sigue en portugués, pero vamos a hablar más lentamente para que todo puedan comprender. Perdão por el español, sí. Bom, nosso trabalho se chama Ilegalidade Urbanística nos Morros, Reflexões sobre Ouro Preto. Talvez seja uma cidade, é uma cidade conhecida internacionalmente, talvez seja do conhecimento de vocês, né? Chamando atenção para a foto da capa, onde se tem ocupações precárias no morro e ao centro, o centro histórico da cidade. Vou passar a palavra para o Lucas. Boa tarde a todos e a todas. Vou explicar uma parte da metodologia, por que adotamos e etc. A gente colocou uma citação de uma professora de um programa de extensão que chama Polo de Cidadania, a professora chamada Miraci. A Miraci, ela faz uma provocação ao apresentar a pesquisação, que ela coloca que uma crítica clara aos chamados intelectuais de gabinete, né, as pessoas que pesquisam, muitas vezes no ramo das sociais aplicadas, porém nunca sequer tem um contato direto com essa população. Então ela faz essa provocação, falando que se a partir da sua problematização for possível
respondê-la com base em uma pesquisa bibliográfica, né? Não ser preciso, né, fazer uma verificação, a gente não pode chamar de ciência, né? Porém, ela faz uma ponderação no final, que até dialoga com as outras apresentações, que ela fala que não só a ciência que é uma forma de produção do conhecimento, ela coloca a produção do saber de maneira plural e dialógica. Por isso a gente resolveu adotar como metodologia a pesquisação. E também por a gente perceber que é muito pouco escrito a respeito desses morros em Ouro Preto. Então, uma necessidade de apresentar à comunidade acadêmica a versão, porém, dos moradores desses lugares. A pesquisação, para quem ainda não a conhece, ela tem uma relação direta com a pesquisa empírica, né, com a pesquisa de campo, e ela vai favorecer, sobretudo, a resolução ou apontamentos de problemas coletivos. Por isso, a gente acha que tem tudo a ver com a nossa proposta de trabalho que está em andamento, né? E, sobretudo, o que diferencia a pesquisação é que esse conhecimento que é produzido na pesquisa, ela é revertida para essas pessoas. Ela não é apenas para a academia, ela tem uma lógica, né, de retribuição de uma que a gente chama de papel ou função social da pesquisa, né, de não ser apenas um vampiro, digamos assim, né? Enfim, pode passar. A nossa pesquisa, né, ela vai apresentar o estudo de caso, que é como a Carolina falou, nos Morros de Ouro Preto, né, e a gente está realizando entrevistas formais e informais, análise de grupo e, sobretudo, o nosso objetivo é dar um empoderamento e emancipação para essas comunidades, para as pessoas desses lugares que muitas vezes é invisível, né, tanto pelo poder público, quanto pela academia, quanto pela grande mídia, entre outros mecanismos. É segregado de várias formas, simbolicamente, legalmente e juridicamente também, a gente não seria um exagero dizer. A única produção que a gente encontrou acadêmica a respeito disso, a gente encontra vasta produção acadêmica na literatura de vários campos dos saberes, da arquitetura, do direito, sobre o centro. Porém, sobre os morros que antecedem, muitas vezes, a construção dessa cidade, a gente não viu. A gente já viu apenas uma tese de doutorado do Everaldo Costa, que a gente gostaria até de agradecer, uma louvável tese com excelentes dados, e a gente começou a trabalhar a partir disso. Enfim, vou me ponderar. É apenas só colocar algumas fotos, né, dos nossos trabalhos e tudo mais, e dizer que, além, para vocês terem uma ideia, nossos marcos teóricos se basearam em alguns intelectuais brasileiros, né, o Milton Santos, o Paulo Freire, e também no diálogo de outros saberes, como, por exemplo, o Boaventura Sousa Santos, o Bourdieu e o David Haver. Enfim. Bom, como havia citado anteriormente, o nosso objeto de estudo, ele encontra-se no Brasil, no estado de Minas Gerais, e aqui abaixo vocês podem perceber o mapa do distrito sede de Ouro Preto com seus distritos vizinhos. Aqui uma imagem aérea de Ouro Preto. Só para que vocês entendam um pouco da contextualização, vou fazer uma contextualização da cidade. Né? A Ouro Preto, antiga Vila Rica, ela teve sua origem na descoberta da exploração aurífera, já em fins do século XVII. E outros dois momentos muito importantes e muito emblemáticos que se tem do histórico, né, dessa cidade foi o seu tombamento federal pelo Instituto de Patrimônio Artístico Nacional, o IPHAN, em 1938, e em 1980, quando ela recebe o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, quando ela passa a ser reconhecida internacionalmente de maneira mais veemente. Aqui seguem algumas fotos, algumas imagens mais emblemáticas de Ouro Preto, que seria ali à direita a Praça Tiradentes, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, a Igreja de São Francisco de Assis e uma escultura de Aleijadinho, um artista bastante conhecido também internacionalmente por sua produção. E a gente trouxe isso até aqui porque é normalmente dessa forma que Ouro Preto é lembrada, né? Bom, a gente elencou alguns momentos históricos para poder mostrar como foi esse processo
de ocupação do território nesses morros e para entender como que se ocorrem essas diferenças de paisagem, né? Primeiramente, nos fins do século XVIII e fins do século XVII e XVIII, quando surgem os primeiros núcleos mineradores, quando uma população também que vivia em situação precária começa a ocupar esses lugares, né? Em 1730, quando a cidade, a partir desse momento, a cidade vive o seu auge da extração aurífera, né? Quando houve um rápido crescimento urbano nesse período assim de conformação de território realmente. Outro momento histórico importante para se entender o processo de ocupação de evolução e ocupação urbana da cidade foi no século XIX, com o declínio do ouro e a transferência da capital de Minas Gerais, que antes era Ouro Preto, para Belo Horizonte. A gente tem um período, então, aí de esvaziamento populacional, de uma perda populacional de quase 50%, né, de servidores públicos e população que passou de Ouro Preto a Belo Horizonte, a atual capital de Minas Gerais. Bom, no século XX tem alguns momentos importantes, como em meados das décadas de 20 e 30, quando a gente tem como eu digo, a gente tem uma mudança de cenário da cidade, de uma cidade esvaziada, velha, esquecida, né, como eu havia dito anteriormente, que foi esse cenário do século XIX, quando ela passa por esse tombamento federal e ela passa a ser um símbolo de identidade nacional. A gente tem uma mudança de cenário da cidade nesse momento. Sim, claro. Na década de 40, com a implantação da cirurgia, esse é um momento crucial e importante para se entender o processo de ocupação nos morros, porque quando há um crescimento urbano a partir da migração de uma população de baixíssima renda que vai ocupar esses morros na cidade, né, fora do centro, em suas zonas periféricas. Bom, vou pular esses dois pontos por causa do nosso tempo. Nos anos 2000, a gente tem uma saturação de ocupação na cidade, expansão para outras regiões e a intensificação de ocupação nesses morros. Bom, a partir desse momento, a gente encontra... foi um aspecto que nos chamou a atenção para trazer esse trabalho até aqui, que é a cidade histórica ideal e a cidade histórica real, né? Mesmo ela sendo uma cidade, bom, enfim, reconhecida internacionalmente por seu valor histórico, artístico, cultural, ela é uma cidade real com problemas contemporâneos de qualquer outra cidade, né? E exatamente muito embora ela ser histórica, ela ter sua vida orgânica e ela ter desafios, problemas e conjunturas semelhantes às outras cidades, que ela também está submetida ao que o Carlos Weiner chama de democracia direta do capital, né? Que exatamente essa democracia direta do capital, ela que respalda toda essa cidade histórica com base no marketing dessa cidade, que é uma banalização de todos os projetos, né? A gente tem projetos pontuais, a gente não vê uma totalidade de projeto urbanístico, e esses projetos, sobretudo, é para embelezar a cidade, né? Tratar a cidade num aspecto apenas contemplativo, né? Para as pessoas não poderem usufruir da cidade, né? Um exemplo que a gente dá é que, por exemplo, algumas igrejas não podem tirar foto ou pisar nas gramas, enfim. São processos que a gente considera como um retrocesso, né? Que essa cidade ela perde um potencial e um caráter que deveria ser essencialmente democrático, feito por essa população. Essa questão, o ponto central, né, a região central de Ouro Preto, ela sofre uma grande valorização em detrimento das outras partes da cidade, né? É uma lógica que o capital imobiliário faz em diversas outras cidades, e na cidade histórica não é diferente, né? Então, em Ouro Preto, privilegia muitas vezes o imaginário, tanto na academia quanto na esfera política, da área do tombamento, né? Porém, exatamente esse imaginário das fotos que a gente viu,
de Ouro Preto faraônica e etc., muitas vezes apaga a dimensão orgânica da cidade e as opressões que existem dessa cidade, que não é exposta essa contradição de maneira efetiva para o Estado, para a sociedade de maneira geral. Então a gente vê um fenômeno em Ouro Preto que é muito comum, que são as pessoas que estão perto geograficamente do centro histórico, porém estão muito afastadas do ponto de vista social, de cidadania, de direitos fundamentais, entre outras coisas, né? E isso, com o decorrer do tempo, vão criando novos centros, né? E vai perdendo o vínculo da cidade, né? Essa ideia fragmentada, que muitas vezes o Milton Santos aponta muito em sua literatura. Pode passar. Essa é uma foto que traduz um pouco disso, né? Nosso trabalho a gente achou bem interessante, moradores dos morros, né? Muito pouco apartado das cidades. Pode passar. Só para ilustrar mesmo. E o centro passa, então, a ser meramente um local de trabalho, né? De espoliação ou de relações comerciais, né? Então a cidade perde esse caráter que ela tem que ter, né, de pertencimento, de reconhecimento como parte daquilo. As pessoas passam a não ver no centro como algo delas, né? É comum um depoimento que a gente viu de pessoas falar assim, na escola municipal, né, na escola pública, as crianças ficaram um pouco resistentes de visitar o centro histórico porque, não, vamos passar vergonha, porque ali é o local de trabalho da minha mãe, entre outros depoimentos que ratificam esse posicionamento. A gente colocou uma citação de uma moradora que sintetiza bem isso, né? Que em Ouro Preto as pessoas de baixa renda sofrem muito. Os bairros são esquecidos, nos altos dos morros, eles cuidam do meio da cidade, né? Os cantos ficam a Deus dará. No centro, no centro a gente vai para fazer algumas compras ou pagar coisas que só lá a gente consegue. Ou seja, novamente, o centro é que tem os serviços, né? Novamente, o esquecimento do poder público, da falta de elaboração de políticas públicas inclusivas e que dialoguem, né, com essa população marginalizada. Tem alguns gráficos que demonstram isso muito claramente, né? Se eu for ver os momentos que a população vai à cidade, são em momentos como o carnaval ou festas que realmente demonstram a esporadicidade e não a coisa como um processo, né? Como algo natural e cotidiano e rotineiro na vida das pessoas. A respeito, a Hermina Maricato e a Raquel Ronick, elas, com muita maestria, apontam que no Brasil há vários diplomas legais que regulamentam e apontam o direito à cidade, né? Confirmam como um rol, como o ordenamento jurídico brasileiro abarcasse também o direito à cidade. Eu vou fazer a citação: a Constituição, o Estatuto da Cidade, de 2001, que é reconhecido internacionalmente, o Ministério da Cidade, a Conferência Nacional. Enfim, poderia aqui fazer exaustivamente, que pelo tempo não vou fazer. Isso demonstra que não falta conhecimento técnico, né, para resolver os desafios urbanos, né? O que falta é realmente um diálogo com a população e essa construção menos verticalizada, né? E se a gente fosse buscar apenas efetivar também esses diplomas, seriam insuficientes, porque eles não desafiam de maneira fundamental a lógica predominante, hegemônica, que se fundamenta sobretudo na legalidade, né? Usa a legalidade para mascarar, muitas vezes, para antecipar, né, conquistas que seriam conquistas sociais muito mais duradouras, né? Então, a gente acha que, acreditamos nessa pesquisa, que estamos ainda em andamento, que há uma necessidade de uma verdadeira revolução copernicana, né, na vida do urbano, no caso de Ouro Preto em específico, né? Que há uma expertise, né, há um know-how técnico, porém não há diálogo com o conhecimento popular, né? A gente acredita que é muito necessário o empoderamento das pessoas para que elas possam mudar a cidade da forma que lhes convir, né? E no caso de Ouro Preto, o ponto crucial que a gente acredita é a democratização do uso e da ocupação do solo, que tem uma lei que também é ineficaz e muito limitada do ponto de vista jurídico e social. Bom, já estamos analisando. Em relação à legislação vigente, o que se verifica é uma importação de um modelo que acontece em várias cidades brasileiras que não leva em consideração as especificidades locais, né? Bom, na Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, há previsão de ZEIS. O que são ZEIS? Zona de Especial Interesse Social, né? Elas se subdividem-se entre ZEIS 1 e ZEIS 2,
sim, esse é o mapa de lei de desocupação do solo do município, produzido no ano de 2006, onde se tem os zoneamentos e as zonas especiais de interesse social que eu havia comentado. Aqui a gente faz um recorte na localização dos morros de Ouro Preto, onde a gente pode perceber que há uma previsão muito pequena, né, de ZEIs na legislação municipal vigente. Só para situar, para que vocês possam ver, né, através da imagem, a ocupação do morro ali acima, à direita, está o Morro da Queimada, um dos morros de Ouro Preto. Bom, ao analisarmos a lei, o que é importante destacar, assim, de maneira bem sucinta, assim, bem rapidamente, que é uma pequena incidência ou previsão de ZEIs no território urbano, se comparado à extensão da ocupação desses morros por essa população, né, ou seja, há uma ocupação muito maior do que uma previsão em lei para que sejam garantidos os direitos à cidade, direito urbano dessa população, que deveria estar previsto também em lei. Não há verificação de aplicabilidade dessa lei, né, é uma lei falha e ela ainda não é aplicada, quando em alguns momentos ela deveria ser. E os parâmetros previstos para outras zonas, como, por exemplo, zonas de proteção ambiental, zona de interesse especial, como é, por exemplo, o centro histórico, ela é facilmente sobreposta a essa zona de interesse social. Bom, outra crítica que é possível ser feita em relação a essa lei é que ela reconhece a notabilidade do seu acervo paisagístico, urbano e arquitetônico, ou seja, nesse perímetro de tombamento, né, tem diretrizes específicas para esse local, para esse perímetro de tombamento, entretanto, para outras regiões ou zonas do município, inclusive as ZEIs, não se há qualquer tipo de uma previsão mais sistematizada mesmo, assim, desse espaço. Sim. Bom, aqui algumas fotos do Morro São Cristóvão, um morro que a gente teve mais contato com a população, em especial com líderes comunitários, onde pode-se perceber a precarização do espaço urbano, das edificações. Oi, estou ouvindo? Uma ausência de política pública, sobretudo da habitação, né? Há um grande déficit habitacional no município de Ouro Preto e sequer houve uma política pública séria para tratar de tal ação. A gente vê tão pouco de regularização fundiária. A regulação fundiária é algo realmente também precário no município de Ouro Preto e que agrava pelas condições geológicas e morfológicas do lugar. A gente vê que tem até uma fala de um funcionário da prefeitura, um arquiteto, que o caráter centralista do município, né, da administração pública, ela é perpetuada desde a época, né, colonial, né? Ela é extremamente centralista e traz heranças disso ainda hoje, né? Então, a gente percebe que essa ausência ela é direcionada para um pequeno grupo específico nessas cidades. Então, hoje a necessidade de haver uma radicalização da democracia, da participação de espaços deliberativos e também da execução desses projetos para que as pessoas possam, né, dizer e os rumos da cidade de Ouro Preto. Nosso tempo se esgotou. A gente é de Belo Horizonte, né? Natural de Belo Horizonte, e tem uma situação muito alarmante em direito à cidade acontecendo em Belo Horizonte, que talvez vocês tenham conhecimento, que pegou repercussão internacional, que é a ocupação do Isidoro, que é uma ação direta feita por movimentos sociais e pessoas diante também do panorama de grande déficit habitacional em Belo Horizonte. As pessoas ocuparam um terreno ocioso há vários anos, mais de décadas, né, esse terreno ocioso, que inclusive ia ser utilizado para hotéis de luxo na Copa do Mundo. Essas pessoas ocuparam para uma ação direta para concretizar o direito à moradia digna e está sendo agora ameaçado de despejo. O juiz deu reintegração de posse em tempo recorde, né, e são 8.000 famílias que estão sendo ameaçadas de despejo. Com isso, a gente vai passar um vídeo
para que tenha repercussão, para que isso seja publicizado, que é uma grande violação de direitos humanos e do direito à cidade. Bom, a região do Isidório hoje está apavorada porque recebemos um comunicado que o despejo está para acontecer de hoje para amanhã. Então, esse povo não dorme, está todo mundo acordado. Nós estamos aqui agora em frente à porta do Tribunal de Justiça para reivindicar essa decisão que massacrará 8.000 famílias que estão ali naquela ocupação. A gente espera que os direitos humanos, a ONU, algum órgão responsável pelo direito à vida tome providência da situação que nós estamos passando. Muito triste e, ao mesmo tempo, desesperado com a situação. Foi muito difícil quando chegou a notícia para nós, porque lá em casa, lá a gente fica todo mundo assim, vai ter despejo, não vai ter, e todo mundo com medo. Eu fico assim, não mãe, não pai, vai ter despejo, não vai ter, fico com medo. Eu não estava podendo ver um carro com uma viatura da polícia, um trator, que eu já ficava desesperado. Não estava podendo ouvir um foguete lá no bairro, lá perto da ocupação, que eu achava que era um despejo. Então para mim assim, foi muito difícil. E está sendo muito difícil ainda viver com essa situação que a gente vai perder o lugar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto morar foi um privilégio, ocupar é um direito. Un aplauso. Gracias, Carolina y Lucas. Con esto terminamos esta mesa y, por favor, otro aplauso para los 3 o 4 ponentes interesantes. Muchas gracias a ustedes también. Hay una pausa, ¿no?